poderosos archivos de Today. Aquí en los poderosos archivos de Today estaremos rescatando la vida de este hombre, uno de los hombres más poderosos del país, que no tuvo que ver con la política, que no tuvo que ver con el artistaje, por ahí no va la cosa, pero que sí tuvo que ver con, vamos a decir, con la economía, con la industria tuvo que ver. Uno de los últimos negocios que hizo en Cuba fue la compra, casi que fue una expropiación a cañona, casi que le arrebató y le pagó por esta propiedad a una multinacional norteamericana que todavía hoy todos disfrutan en sus casas. Este señor, en el año 1958, agosto de 1958, 4 meses antes del desastre, se hizo con los 3 centrales que Hershey, la compañía de chocolate de toda la vida, tenía en Cuba. Sí, señores, al triunfo de la revolución, Hershey ya no era norteamericana, le pertenecían a este señor. Vamos a recuperar unas imágenes de este central Hershey de los años 30 en Cuba, antes de que este señor la comprara. Recuerden, agosto de 1958, este señor compró los 3 centrales de Hershey en Cuba, que además se dice eran los más avanzados tecnológicamente que teníamos en el país. Miren. Bueno, espérese, Pepe. Esta es la firma. Esta es la firma del señor. Todavía no tienen idea por dónde. Todavía no tienen idea por dónde es. Me está diciendo Ernesto Lugo, Pumarejo. No es Pumarejo. Me dice Miruja que está a punto del desmayo. Iliana me dice que sí es el Caballero de París. No, no es el Caballero de París. Sir Manta me dice que sí es Raúl Castro. Tampoco. Bárbara Costa, Nicolás Guillén. Tampoco. Margarita Ramírez dice que es J. Bravo. No, no estás por ahí. No estás por ahí. Vamos a darle más pistas, damos más pistas. Después le pongo lo de Hershey, pero vamos a dar una pista más. Estuvo relacionado este señor íntimamente con esta popularísima actriz de Hollywood, Esther Williams, esta que hacía las películas de nado sincronizado en los años 40 y 50, estuvo relacionado íntimamente, amorosamente, románticamente con Esther Williams en una de sus mansiones, porque señor era un tipo poderoso, pero poderoso también, ¿eh? Y también estuvo relacionado románticamente, el tipo era un Don Juan, románticamente con la señorita de Hollywood, Joan Fontaine, otra de las actrices de Hollywood que además fue su amiga eterna hasta que la muerte los separó. No se casaron, pero sí estuvo relacionada con este señor. Todavía no tienen idea por dónde va. Me está diciendo Sir Manta que Juan Almeida. Chicos, ¿cómo que Sir Manta? ¿Cómo que Juan Almeida? Sir Manta, vamos a ponernos serios aquí, vamos a ponernos serios. Este señor, además, vamos a dar una pista que los veo perdidos. Este señor, además, queridos, vivió en esta casa. No, espérense. No. Esta es la foto de su hija y su yerno abandonando el país. Su yerno es un personajazo, fue un personajazo en Cuba y luego se convirtió en otro personaje aún más grande dentro de la sociedad norteamericana. Ese muchacho que están viendo ustedes ahí. Esas fueron las maletas con las que pudieron salir de Cuba, el día que salieron de Cuba. Esta es su hija. No veo que nadie esté adivinándome. Pista siguiente. Vivió en esta casa, en esta mansión. Esta no es la mansión de los Gómez Mena, porque hay más mansiones en el Vedado aparte de la de Gómez Mena, señores. Esta mansión que ocupa hoy el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Esta mansión perteneció a él, él vivió ahí. De hecho, vivía ahí cuando salió de Cuba. Esa era su casa, su vivienda, su residencia en el Vedado Habanero. Pero también vivió anteriormente en esta mansión en Miramar, en Quinta Avenida y 38. Hoy es un centro de salud mental, esta mansión en Miramar. ¿Tienen idea de quién es? Es que no es posible. ¿Qué está pasando con la gente mía en este chat? No es posible. Creo
que la amiga Bárbara Acosta acaba de dar en el blanco. Señores, es exactamente Julio Lobo, el hombre más rico del continente en el año 1959. Julio Lobo, el magnate azucarero de todo el continente. Señores, el dueño de la exportadora de azúcar más grande del mundo, el dueño del 40% de los terrenos cultivables en la isla, el dueño del 76% de la producción de azúcar cubano. Es Julio Lobo, un personaje del que todo el mundo habla, pero muy pocas veces se ha visto, porque era un hombre extremadamente reservado y muy escurridizo para con las cámaras. Señores, hoy les vamos a rescatar la historia de Julio Lobo para ustedes. Y quiero comenzar porque para contar tenemos tiempo hoy. Quiero comenzar mostrándole este central Hershey, que fue su última adquisición en Cuba en agosto del año 1958. El señor era tan poderoso que logró arrebatarle esas propiedades a sus dueños norteamericanos vendiéndola. Y los norteamericanos dijeron, es mejor venderle, porque los norteamericanos sí tenían vista larga. 58, agosto, ya se sabía por dónde venía la historia. Déjame venderle estos terrenos al loco este antes que me lo vayan a robar después los descarados que vienen después. Señores, Julio Lobo se hizo con los 3 centrales de Hershey y al triunfo de la revolución, esos 3 centrales eran cubanos. Pero estas imágenes son de los años 30 de este central Hershey, que están en el municipio de Perico, o el poblado de Tinguaro, allá en Matanzas. Vean esto. Curiosa de nuestros archivos corresponde a una exposición agrícola industrial a vida en el central Hershey hace 3 décadas. Se iniciaba por esta época la industrialización de los cultivos. Y en opinión de muchos, el tractor no serviría para roturar la tierra sustituyendo la reja del viejo arado criollo. Aquello era un verdadero acontecimiento, y todos seguían jubilosos la marcha un poco torpe del pequeño monstruo mecánico, esperando a algunos que se fragmentase para lograr el milagro de una cosecha de tuerca. Después vino una curiosa competencia, la máquina frente a la tracción de sangre. Aunque perdió, el noble bruto ha conservado todo su prestigio como auxiliar eficiente en las faenas agrícolas. Curiosa de nuestros archivos corresponde a... Ahí lo tienen, señores, el central de Hershey en los años 30, lo pueden ver aquí. Y ahora voy a recapitular información por si la perdieron. Les reitero, Julio Lobo vivió en esta casa en Miramar, en Quinta Avenida y 38, mientras su padre y su madre vivieron hasta el año 1942 en lo que hoy es el Ministerio de Cultura. Esta mansión espectacular de estilo ecléctico con columnas neoclásicas y toda aquella historia, pues perteneció a sus padres. Julio Lobo no vivió ahí porque su esposa, su primera esposa, el señor se casó y se divorció 2 veces. Su primera esposa odiaba tremendamente a la madre de Julio Lobo y la madre de Julio Lobo la odiaba a ella completamente. Entonces, tierra por medio, Quinta Avenida y 38 cuando Julio se casó, y luego cuando sus padres murieron, él regresó a la casa familiar que era esta, y aquí vivió Julio Lobo durante toda su vida hasta que se fue de Cuba. Recapitulo. Sus hijas, tuvo 3 hijas, las 3 lograron irse después de que él saliera de Cuba en el año 1960. Esta es la foto en la que su hija, casada con el magnate de la industria, el creador de la industria armamentista en los Estados Unidos, John Wayne, caballero, seamos serios. John Hunman, señores, es este señor que está aquí. Luego fue fundador de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en aquel entonces cuando se casó con la hija de Julio Lobo, pues trabajaba para una organización norteamericana que se llamaba OSS, que era, diríamos, la base, la cantera de la CIA. Y este fue el momento en que salieron de Cuba, el mismo día en que salieron de Cuba, con lo que pudieron salir. Esta señorita, una de las actrices con las cuales Julio Lobo pues mantuvo esa relación, era un hombre extremadamente enamoradizo, y le gustaba mucho
Las actrices de Hollywood tenían dinero, señores. Su fortuna era estimada en el año 1959 a 100 millones de dólares, el equivalente en los dineros de ahora, en el money de ahora, a 5.000 millones de dólares. Era el equivalente de la fortuna de Julio Lobo. Con Esther Williams, señores, esta actriz de nado sincronizado de Hollywood, que la ven todos ustedes en las películas, tuvo una anécdota muy curiosa y resulta ser que llenó toda la piscina de su casa de agua perfumada en Chanel número 5 solamente para agasajar a Esther Williams y que bailara para él en la piscina. Le llegó a proponer matrimonio a Esther Williams. Esta lo rechazó amistosamente, pero continuaron viéndose aun cuando no le aceptó el matrimonio. Y aquí, señores, si pueden ver, ahí está la J de Julio, la L, Lobo, pero Lobo con V. Pero ahí está, es Julio Lobo la firma. Este señor es uno de los millonarios más reservados y más privados que tuvimos durante la etapa republicana. Es muy difícil encontrar fotos de Julio Lobo, señores, pero hemos podido acceder a las fotos privadas de Julio Lobo que usted nunca antes ha podido ver. Déjenme y les digo una cosa, por primera vez me sucede esto en una investigación. Llevamos meses revisando los archivos para traerles a ustedes toda la historia de Julio Lobo. Me he sentido como con culpabilidad de estar hurgando en cosas tan privadas. La papelería de Julio Lobo pudo sacarse muy poquita de su papelería de Cuba. Sabemos en las circunstancias en las que salió, ya luego les cuento. Pero esa poquita papelería que se logró conservar a través de sus hijas, pues se encuentra depositada en la biblioteca de la Universidad de Miami. Y hemos podido acceder a fotografías, a cartas, a memorandos, a notas de su propia, de sus negocios, de sus firmas, incluso a cartas privadas de Julio Lobo. Y yo no sé, por primera vez me da como un resquemor de estar exponiendo cosas de una persona que fue extremadamente reservado con su vida privada. Pero señores, hay que desmitificar a ese Julio Lobo que nos han presentado algunos como un magnate ahí frío y calculador que solo estaba para hacer dinero, y otros como un padre de familia bueno, bonito y no sé qué. Que Julio Lobo era un ser humano, ni una ni la otra. Admirador a rajatabla de Napoleón. Hemos hablado otras veces, toda la colección que se encuentra en el Museo Napoleónico. La casa no es la casa de Julio Lobo. Pero la colección, lo que se encuentra adentro, pertenecía en su mayoría a Julio Lobo y bueno, pues era admirador de Napoleón. Como Napoleón también era un hombre muy bajito de estatura, siempre vestido de pinta en blanco, usaba guayabera, lacito, pajarita y pantalón de hilo, era su indumentaria, y extremadamente pulcro y limpio. Se cambiaba de camisa, según cuentan sus trabajadores, sus empleados, entre 4 y 5 veces al día, y era un incansable trabajador. Lograba llegar a trabajar hasta 16 horas al día. Por eso pocas veces tenía tiempo para compartir y estar tirándose fotos con la gente. Pero nosotros hemos podido acceder a algunas de ellas y quiero compartirlas con ustedes, con el permiso y el perdón de Julio Lobo, donde sea que esté por ahí arriba. No sé, me da como cosita. Hoy me da cositas con este señor. Queridos, esto es lo primero que van a ver. Esto que están viendo es la biblioteca y oficina de Julio Lobo. Su biblioteca contaba con más de 3.000 ejemplares. Sus temas preferidos eran, por supuesto, la etapa del Imperio francés con Napoleón. También le gustaban mucho los libros de historia y tenía una amplísima colección de libros sobre el azúcar, producción, cosecha, siembra, distribución, mercadotecnia, todo sobre el azúcar lo tenía Julio Lobo. Tenía una de las colecciones bibliográficas sobre el azúcar más importantes del continente. Esta era su oficina privada en su casa, que hoy ocupa el Ministerio de Cultura, y hoy día es la oficina del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el señor que le arrebata los celulares a la gente que le protesta afuera. El señor se sienta ahí en la oficina del magnate Julio Lobo. Ahí se sienta el ministro de Cultura hoy día. Señores, otra de las fotos es esta, junto a las estas tres piezas que están viendo ustedes ahí, pues son exhibidas hoy día en el Museo Napoleónico. Este es Julio Lobo, detrás un retrato de Napoleón Bonaparte, los dos candelabros, el reloj y la lámpara de estilo imperio que está colgando ahí arribita de la foto. Todas estas piezas ustedes las pueden observar en el Museo Napoleónico después que Fidel Castro se las robara descaradamente cuando salió Julio Lobo. Tengo la historia en detalle de cómo se fue la historia. Todo se lo tengo.
Señores, otra de estas fotos privadas, aquí la tenemos en la boda de una de sus hijas en su propia casa. Esto sucedió en la oficina de su casa y ahí podemos ver pues a las dos familias, Julio Lobo en el centro, debajo de sus propias fotos. Julio Lobo sobre Julio Lobo. Está significativo. Un director de fotografía le sacaría provecho a esto. Esto es otra de estas fotos familiares de las escasas que existen de este magnate cubano. Esta es entrando en la iglesia a su hija menor, Leonor, que aún vive. Leonor vive aquí en Vero Beach, en la Florida, y es una de las damas más elegantes de todo Vero Beach. Por allá está la señora Leonor. Este es el momento en el cual pues le estaba entrando en el altar, llevándola al altar. Señores, otra foto familiar con sus hijas y su primera esposa. Julio Lobo con cara de que estoy cansado de que me tiren fotos, déjenme vivir. Ahí está, lo pueden ver con su traje de Drill 100, como se decía a este tipo de traje, a este tipo de tela que usaban los trajes de la etapa republicana en Cuba. Esta, señores, es esa foto clásica familiares que teníamos todos cuando no empezamos a dividir la familia a la mitad después del 59, que un grupo de la familia se fue y otro tuvo que quedarse, pues todos tenían esa foto, y cuanta más grande era la familia, pues más prosperidad suponíamos que teníamos. Ahí estaban madres, padres, abuelos, nietos, hijos, todas las generaciones juntas para recordar momentos especiales. Julio Lobo es el segundo de izquierda a derecha. Al fondo de la foto están sus hijas, sus nietas, y bueno, sus esposas y las suegras y las consuegras, y todo el mundo está por ahí. Queridos, Julio Lobo en una de sus pocas apariciones en público, y esto fue en el hipódromo de Marianao. No era muy fanático a los juegos de azar, a las apuestas, porque decía que el dinero le costaba mucho ganarlo, pero sí entendía que el mejor lugar para hacer negocio eran los casinos o el hipódromo de Marianao. Cerraba muchos tratos, cerraba muchos acuerdos, muchos negocios en el hipódromo de Marianao, Julio Lobo, y esta foto es de una de estas veces en las cuales se presentó en ese lugar que ya no existe y del cual hemos hablado otras veces también aquí en los poderosos archivos de Today. Quiero agradecer a todos los amigos que están dando like a esta transmisión, invitarlos, si no lo han hecho ustedes, a que le den like, señores, porque nos ayuda muchísimo a poder continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo y poder hacer estas investigaciones para ustedes, trayéndole cosas que pocas veces antes han podido ver. Señores, esto es otra de estas fotos imposibles de obtener de Julio Lobo dentro de la oficina de su casa. Acá lo tenemos también, pues revisando esta amplia biblioteca con otro de los cuadros que se exhiben hoy día en el Museo Napoleónico de la capital cubana. Otra de las fotos familiares de Julio Lobo, señores, en el cual pues ya podemos ver otra época, ya podemos ver a un Julio Lobo un poco mayor. Están los niñitos ya pues llenando esta foto, y daban cuenta de una familia pues bastante normal, una familia bastante tranquila. Este señor fue borrado de la historiografía cubana. A veces sí y otras veces no. Esto es una cosa muy rara que les voy a presentar. Ese edificio que están viendo ustedes ahí es la oficina de Julio Lobo. Es lo que era, donde radicaba su oficina, donde radicaba además la oficina de la compañía exportadora de azúcar más grande del mundo, que era su compañía, que estaba ahí. Hoy día no tengo idea exactamente qué cosa es lo que es, pero se encuentra en La Habana Vieja, en la calle O'Reilly. Por cosas de la vida, nadie sabe cuándo apareció ni quién la puso, no está firmada, pero lo que ustedes ven a la derecha de la puerta es una tarja, y esa tarja cuenta una parte de la historia de Julio Lobo. Esa tarja sin firma, sin que nadie sepa quién la puso y sin que nadie entienda cómo llegó hasta ahí, cuenta en uno de los lugares más visitados, transitados de La Habana Vieja, en la parte turística de La Habana Vieja, quién fue quien habitó esa oficina. Aquí pueden ver esta tarja que me encantaría podérselas leer, pero no creo que vaya a pasar eso. Déjenme ver si lo puedo poner grande aquí. Espérense. Ok, les voy a leer lo que dice aquí. Julio Lobo Olavarría nació en Venezuela. Julio Lobo nació en Venezuela, no era cubano, nació en Venezuela, descendiente de judíos sefardíes. Llegó a Venezuela, se casó con un venezolano, con una venezolana, el padre, y él llegó a Cuba de 2 años.
poseedor de la principal fortuna de Cuba, el triunfo de la revolución. Es el primer vendedor de azúcar en el mercado mundial y una reputada autoridad internacional en el mundo azucarero de la época. Sus ancestros sefardíes recorrieron un dilatado itinerario hasta asentarse en Cuba tras ser expulsados de España en el año 1492, luego refugiarse en Portugal, trasladarse al norte de Brasil, emigrar a Curazao, de aquí a Venezuela, hasta arriesgarse muy niño en La Habana. Tras graduarse de ingeniero agrónomo en Estados Unidos, comenzó en 1919 su vertiginosa carrera en la finca Galván Lobo Trading Company, situada en este lugar, en ese lugar del edificio, y presidida desde 1916 por su padre Heriberto Lobo Sr., que con su gestión se transformaría en la mayor corredora de azúcar del mundo. Fue un trabajador compulsivo, dotado de una privilegiada memoria y una gran lucidez, que administraba su vasto imperio de manera personal y reservándose siempre las decisiones nunca exentas de audacia. Su solaz, su divertimento, lo que hacía en su tiempo libre, era su colección napoleónica conservada en el actual Museo Napoleónico, sus obras de arte y su vasta y rica biblioteca especializada en temas napoleónicos, hispanoamericanos, cultura general y en especial en los de índole azucarero, considerada la más completa de Cuba y quizás del orbe. Su pinacoteca ostentaba cuadros de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Goya y otros grandes maestros internacionales. Nunca participó en la vida política, rehusó ocupar cargos públicos, se opuso a la política restriccionista azucarera impulsada por Fulgencio Batista y, habiendo sido partidario de la democión de su gobierno, contribuiría financieramente para tal propósito. Por su deseo expreso, su cadáver fue cubierto con la bandera cubana al sepultarse en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Esta tarja me está vendiendo algo que les voy a traer más adelante. Pero esta tarja, nadie sabe quién la puso, cómo llegó ahí, ni por qué razón estuvo puesta. Pero nos explica poco más o menos quién fue Julio Lobo. Julio Lobo salió del país en octubre del año 1960. ¿Cómo vivió esos casi 2 años después del triunfo de Fidel Castro? ¿Qué sucedió? ¿Cómo vivió ese momento en el cual el Che Guevara lo llama a su oficina? Señores, Julio Lobo confió en que la revolución era cosa de un momento y tenía tanta seguridad y tanta fe en que los norteamericanos no iban a permitir un gobierno comunista en Cuba, que fue el único de las grandes fortunas de Cuba que no movió un solo peso fuera del país, aún durante todo el tiempo que Fidel Castro estuvo gobernando, mientras él estuvo en el país. Continuó haciendo negocios durante el año 59 y principios del año 60 e incluso se comprometió a estas cosas. Les cuento, creó un museo Julio Lobo y donó parte de su biblioteca para este museo. Así lo refleja el Diario de la Marina de febrero del año 1959 y lo hizo en su comunidad de Tinguaro, en Matanzas. Lo hizo en Colón, Matanzas. También, señores, aquí podemos ver en esta fecha está firmando con un rebelde, de estos rebeldes apestosos que tenían ahí en el 59, la donación de una parte de los terrenos de su central en Tinguaro también para crear un campo de béisbol para la comunidad, para los muchachos de la escuela. Ya esto fue en el año 1959. Julio Lobo intentó manejar la historia porque entendía que los norteamericanos no iban a permitir eso. Además, era un nacionalista férreo, era de los que creía realmente en Cuba y los cubanos. Señores, en el año 1979, esto es un extracto de la revista Bohemia, año 1979, alguien escribió a la revista Bohemia preguntando cómo se había obtenido la colección del Museo Napoleónico. Y la respuesta de los editores de la revista Bohemia es de una falta de respeto total. En su mayor parte, respondió Bohemia, esas piezas fueron adquiridas en Europa de manos de coleccionistas y anticuarios por un millonario cubano devoto de Napoleón. Al abandonar el país, también abandonó la colección, que formó parte del inventario del museo. Fíjense ustedes con qué manera, con qué desdén. Bueno, si te fuiste del país, es porque te fuiste también y abandonaste tu colección. Señores, todo sucedió, la salida del país de Julio Lobo, a raíz
de la famosa llamada del Che. Sí, señores, ocurrió esa llamada del Che. El Che Guevara, en su momento presidente del Banco Central de Cuba, llamó a Julio Lobo a su oficina un día de octubre de 1960. Julio Lobo acudió a las 12 de la noche a la oficina del Banco Central de Cuba, situada en O'Reilly, a 3 cuadras de la oficina que él tenía, donde él tenía su agencia. Y señores, lo que sucedió ahí fue definitivo para la historia de Julio Lobo y para la historia de nuestro país. El sitio web Cuba Auténtica ha recreado esta conversación entre Julio Lobo y Ernesto Guevara, luego, basándose en un libro de biografía que se ha escrito sobre este importante personaje de la economía mundial. Señores, esto fue lo que sucedió y esto fue lo que cambió el giro en la vida y la historia de Julio Lobo, su familia y de nuestro país. Vean. En una llamada telefónica a su residencia en el Vedado Habanero, Lobo recibe una invitación a una reunión a puertas cerradas con Ernesto Che Guevara. Estaba convencido de que su momento había llegado y decidió asistir el 11 de octubre de 1960 a las 12 de la madrugada a las oficinas principales del Banco Central de Cuba. Luego escribió en una carta sobre aquellos momentos: estamos pasando tiempos difíciles, pero me mantengo optimista. Salió desde casa al volante de su Chrysler negro con su abogado personal y consejero, Enrique León. Enfilaron por línea hacia La Habana Vieja. Esa era la ruta habitual de Lobo cuando se dirigía a sus oficinas en la ciudad. La Habana tenía un ambiente militarista en esos días desde la llegada al poder de Castro. La vida elegante de La Habana prácticamente ha desaparecido. Estamos entrando en un periodo de austeridad, el cual puede tener buenos puntos e incluso beneficios a largo plazo. Escribió más tarde sobre esa etapa. El Chrysler de Lobo estacionó a las afueras del Banco Central en la calle Lamparilla, solo a 3 cuadras de distancia de sus oficinas centrales, donde se ocupaba del comercio de azúcar. Lobo y su asesor empezaron a caminar en dirección al Banco Central. En el interior de este había un total desorden de papeles en el piso. Guevara había tomado posesión de su puesto en solo semanas. Al subir por las escaleras, Guevara lo saludó cortésmente. De camino a la oficina en el segundo piso le dijo: «Señor Lobo, es bueno que nos visite. Le rogamos disculpas por molestarlo a estas horas». Se saludaron y tomaron asiento. Aunque parezca imposible, hubo un punto en común entre estos dos hombres. En el desembarco del Granma, después de sobrevivir a los ataques de los hombres de Batista, Guevara, que fue uno de los sobrevivientes, fue auxiliado por Crescencio Pérez, uno de los choferes que trabajaba en una plantación perteneciente a Lobo. El temor de Lobo era que le preguntaran sobre ciertos fondos que prestó para los intereses del Riviera y el Capri, que representaban una conexión directa con el crimen organizado. Sorprendentemente, esto nunca llegó a saberse, pues Guevara le dijo que habían revisado sus finanzas y que todo estaba en orden. Ellos le revisaron las finanzas y también verificaron que no debía nada al fisco, que había pagado sus impuestos en tiempo, que todo lo tenía en orden. Y según dice este libro de biografía, que luego más adelante lo voy a presentar, según se dice, pues Ernesto Guevara le habría dicho que por eso lo dejamos a usted para el final. Pero miren el final. ¿Qué usted esperaba encontrar?, le preguntó Lobo. Sin dejar de hablar, Guevara le dijo: por esta razón lo hemos dejado para el final. Lobo se mantuvo en silencio, ocultando sus emociones. Estas palabras podían significar mucho para él, teniendo en cuenta que su papel en la industria azucarera de Cuba fue vital, una de las grandes mentes detrás de todo el proceso comercial azucarero en la isla. Precisamente eso era lo que quería Guevara de Lobo: usar su potencial en el futuro desarrollo del azúcar. Guevara estaba preparando el terreno para una proposición. Se inclinó levemente en su silla. Básicamente le dijo a Lobo que había llegado el momento de tomar una decisión, pues la revolución era comunista y que un capitalista como él no podía seguir siendo lo que era hasta ese momento.
tenía dos opciones: o ser parte del proceso o marcharse. La propuesta era llegar a ser ministro de azúcar de Cuba y controlar todos los aspectos de nacionalización del negocio, ayudar a intervenir todos los centrales azucareros, incluyendo los de su propiedad. A cambio, le iban a permitir quedarse con solo una de sus residencias y su salario mensual sería de 2.000 pesos, aproximadamente el salario que él pagaba a los gerentes de sus centrales. Lobo recordó a su ídolo Napoleón: a veces hay que hacerse el león y otras veces el zorro. En esta ocasión le tocaba jugar de zorro. Lobo le respondió a Guevara que necesitaba algunos días para considerar su oferta y que definitivamente le daría una respuesta la siguiente semana. Aunque ya había tomado una decisión, no quiso mostrarla por temor a represalias. Yo estaré viajando a Rusia en unos días, pero enviaré a unos subordinados míos para que discutan el asunto y lleguemos a un trato. Eso haremos, dijo Lobo al despedirse. Cuando regresó a casa, se encerró en su despacho. Estuvo inmovilizado pensando mucho. Su hija tocó a sus puertas varias veces, pero él no respondió. Quizás recordando a su héroe Napoleón y los años que vivió exiliado en la isla de Santa Elena. En ciertos aspectos, el destino de ambos parecía similar: Dios construir fuese a desmoronarse de esa manera. En parte fue su responsabilidad. Otras riquezas ya habían expatriado dinero de Cuba por las señales cada vez más claras de nacionalización. Lobo pensó que podía influir en Castro o en los americanos para salir a flote, cosa que dio. Al día siguiente se dirigió a sus oficinas en La Habana. Tenía planeado recoger lo que pudiera y marcharse lo antes posible, pero el escenario que encontró fue totalmente lejos de sus planes. Encontró milicianos apostados a las afueras de su oficina. Cuando entró a su despacho, un joven miliciano sentado con las piernas sobre el escritorio y fumando un habano le espetó: "Ahora te tenemos atrapado, como quisimos". ¿Cómo?, preguntó Lobo. "Casi sin nada y desnudo", le respondió el miliciano. "Chico, yo nací desnudo, moriré desnudo y probablemente los mejores momentos de mi vida los pasé desnudo". Lobo dio media vuelta y se retiró. Esa misma noche tomó un avión a México y desde ahí a Nueva York. Llevó consigo una maleta pequeña y un cepillo de... Así salió Julio Lobo, el magnate del azúcar cubano. Señores, quiero decirles, están reportando el canal. No sé por qué lo están reportando. Si a alguien no le gusta que hable de Julio Lobo, si a alguien no le gusta que cuente lo que voy a contar de las patanas turcas o del regreso de Raúl Castro o de mis universos, quién sabe. Así que por favor, los likes de ustedes nos van a ayudar muchísimo. Si notan que pues la señal se les está pixelando o algo así, es que los muchachos están conduciendo la señal de nuestra transmisión para evitar los reportes que están haciéndole al canal ahora mismo. No sé por qué, porque no me he metido con nadie. Si quieren que me meta, usted me avisa. En fin, señores míos, que de esa manera salía Julio Lobo de Cuba hacia México y de México a Nueva York. Logró salir por el aeropuerto de La Habana porque él era muy amigo del padre de Celia Sánchez. El padre de Celia Sánchez era el médico de uno de sus centrales en el oriente cubano y Celia Sánchez le dio un salvoconducto para que pudiera salir del país solo con un cepillo de dientes. Al llegar a Nueva York, Julio Lobo pudo recuperar algunos de sus activos y pudo hacerse hasta con $5 millones de los 100 millones que contaba en su momento. Con esos $5 millones comenzó pues en el negocio de compra y venta en la bolsa y pudo hacerse una pequeña fortuna, pero para finales de los años 70 estaba totalmente en cero, casi en bancarrota, y decidió moverse a España, donde finalmente murió Julio Lobo, atendido por su primera esposa. La primera esposa de Julio Lobo fue quien estuvo en sus días finales. Está enterrado es que la historia y la vida es la historia y la vida. Está enterrado, señores míos, donde merecía una persona de la altura de Julio Lobo. Nada más y nada menos que en la Catedral de la Almudena en Madrid, frente por frente al Palacio Real de Madrid, en el lugar de los reyes. Ahí se encuentra su tumba y falleció. Ahí tienen, señores,
la tumba de Julio Lobo Olavarría. Falleció el 30 de enero de 1983. Él pidió que lo enterraran con una guayabera blanca, como siempre estuvo usando, una pajarita y la bandera cubana cubriendo su féretro. Así mismo fue enterrado en la losa, en una pequeña cripta de la Catedral de la Almudena en la hermosísima Madrid. Si tienes chance, tienes oportunidad de pasar por Madrid, es uno de los puntos turísticos que todos los turistas van a ver. Está frente por frente al Palacio Real. Des una vuelta por la Catedral de la Almudena y busque la tumba de este señor que llegó a ser el hombre más poderoso de Cuba, sin nunca perder de vista ni siquiera los nombres, las historias, los apellidos de cada uno de sus empleados, proporcionándoles además a ellos una de las mejores vidas que pudieron tener, dándole acceso a escuelas en sus centrales, en los batalles en sus centrales, asistencia médica gratuita, escuela gratuita, deporte, recreación y salarios decorosos. Y señores, de un nacionalismo tan extremo que prefirió perder 100 millones de dólares, prefirió perder toda su fortuna en Cuba con tal de no emigrar o sacar ese dinero fuera de la isla, por el amor que le tuvo a nuestro país, aún no habiendo nacido en Cuba. Señores, se cuenta que Julio Lobo contaba entre su colección de pinturas con obras incluso de Da Vinci y de Rafael, obras que se encuentran dentro de la lista internacional de obras desaparecidas y perdidas dentro del mundo de las artes plásticas. ¿Qué habrán hecho con esas obras de Da Vinci o de Rafael, los descarados de Cuba? Ya saben ustedes a dónde habrán ido a parar. Todos ustedes saben, todos sabemos de la calaña de esta gente. Queridos míos, valga el momento entonces para recuperar historias, momentos, números, cifras, vidas que fueron importantes en nuestro país, y para eso pues creamos esta sección de los poderosos archivos de Today, que abrimos cada vez que tenemos oportunidad para recuperar las personas que cambiaron y que crearon el país que tuvimos y que hoy día estamos perdiendo balcón a balcón cada vez que se cae.